Supongamos que ya elegiste el tema para tu proyecto, te bajaste un dataset, te pasaste horas limpiando los datos, días entrenando los modelos, ajustando hiperparámetros, pero así toda la herramienta que construiste puede no servir absolutamente para nada, porque nos estamos olvidando del paso más importante, que es el problema. En el video de hoy te voy a contar por qué es tan importante concentrarse y prestar atención a plantear el problema, y cómo puedes hacer para empezar a aplicarlo a tus proyectos y que pasen de parecer proyectos de estudiante a proyectos profesionales. Y vas a ver que es muchísimo más fácil de lo que vos crees. Si es la primera vez que visitas el canal, hola, soy Luciano, soy doctor en astronomía convertido en científico de datos y ayudo a personas como vos que están en su transición hacia ciencia de datos y quieren dejar de pensar como alumnos y empezar a pensar como profesionales. En el video de hoy te voy a contar el primer paso de una serie de videos que te van a mostrar lo que tenés que ir haciendo para llevar un proyecto de punta a punta. Y el paso de hoy es el planteamiento del problema. ¿Por qué es tan importante plantear el problema? Si siempre yo me focalizo en los ejemplos de maderas, ¿sí? Porque me gusta mucho la madera. Entonces imaginemos que somos carpinteros y estamos trabajando con un cliente que nos pide que necesita una mesa. Entonces nosotros, bueno, trabajamos, compramos las maderas, cortamos, clavamos, atornillamos, encolamos, laqueamos, pintamos todo. Se la vamos a llevar al cliente orgullosos y nos dice: no, pero yo necesitaba una mesa de café para el living, o una mesa de 3 metros porque la quiero usar para cuando festejo mis cumpleaños. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que no nos centramos en ver bien qué era todo lo que necesitaba el cliente, cuál era la real necesidad del cliente para hacer el producto ajustado a lo que él necesitaba. Bueno, lo que es ciencia de datos pasa lo mismo con un cliente o cuando estamos armando un proyecto para nuestro portfolio. Si no nos concentramos en el problema, podemos terminar desarrollando una herramienta que no es útil o que no sirve o que no resuelve exactamente el problema que necesita el cliente. Entonces es muy importante plantear el problema, porque si bien se puede arreglar, ¿sí? Se puede iterar con el cliente y corrigiendo para llevarlo hacia el lado que el cliente quería, va a llevar mucho más tiempo, mucho más esfuerzo. La apreciación del cliente hacia nosotros por ahí puede disminuir, ¿no? Porque somos una persona que no entendimos realmente el problema y que hicimos muchos idas y vueltas con él para realmente entender lo que necesitaba, ¿sí? Y si nosotros planteamos un proyecto para nuestro portfolio, pero sin pensar realmente el problema, podemos terminar trabajando en un proyecto que cuando lo vea un líder técnico o un manager de selección, ¿sí? Y examine nuestro repositorio en GitHub, va a decir: ¿y esto para qué sirve? ¿Quién lo usa? ¿Sí? ¿Qué utilidad le saca esto? ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la ventaja que saca la persona que lo utilice? ¿Sí? Entonces ahí muestra una faceta nuestra que nos está faltando, que es pensar en desarrollar herramientas útiles para el cliente, porque en definitiva, cuando vayamos a trabajar en empresas, lo que vamos a hacer es desarrollar herramientas para solucionar problemas a clientes. ¿Sí? Entonces lo que primero tenemos que hacer es poder desarrollar herramientas que realmente le sirvan al cliente. Entonces, fíjense lo importante que es plantear este tipo de cosas, ¿no? De entender cuál es el problema del cliente, cuál es la necesidad, de enmarcarlo bien para después poder diseñar la solución, que es lo que va a venir en el próximo video, en la segunda parte, para que después el desarrollo esté alineado con lo que el cliente realmente necesita. Y si queremos empezar a enmarcar el problema, a entender bien el problema del cliente, tenemos que ser capaces de poder responder 3 preguntas básicas. Una es: ¿por qué importa esto? Es decir, ¿qué cambia el cliente o qué cambia en el proceso de lo que está haciendo si yo desarrollo esta herramienta? ¿Sí? Segundo, ¿a quién le sirve? Es decir, ¿quién es el usuario? ¿Quién la va a usar? ¿De qué manera? ¿Qué datos quiere obtener de ahí? ¿Sí? Y otra cosa es: ¿cómo mido si esta herramienta ya está andando bien, ya cumple con su cometido? ¿Sí? Es decir, ¿cómo vamos a medir nosotros el funcionamiento de esta herramienta? ¿Qué vamos a usar o qué métrica vamos a utilizar para medir el éxito de esta herramienta? Entonces, con esas 3 preguntas sí nos alcanza como para poder entender un poco más qué es lo que necesita el cliente. Obviamente es mucho más complejo, mucho más laborioso, ¿sí? Entender el problema, pero bueno, muchas veces cuando estamos sobre todo desarrollando nuestros primeros proyectos, no tenemos un cliente a quien ir y preguntarle. Si tuviéramos, bárbaro. Si no, lo que podemos hacer es nosotros hacernos esas preguntas y pensar qué es lo que debería responder el cliente para que a nosotros nos sirva. Está bien, sería un poco irreal porque estamos nosotros mismos respondiendo, entonces vamos a responder acorde a lo que necesitamos. Pero si tenemos a alguien conocido, un familiar, un amigo, un socio, alguien con el que estamos estudiando, que el otro haga las veces del cliente, entonces le preguntamos y por ahí una visión externa nos ayuda a entender mejor cuál podría ser realmente ese problema. Pongamos como ejemplo un cliente que viene y nos trae una necesidad que es que quiere desarrollar una herramienta para calcular la probabilidad de que un cliente se le dé de baja. Con nuestra mentalidad estudiante, ¿qué haríamos?
bajaríamos un dataset, entrenamos un modelo de clasificación, lo dividimos por distintas categorías de cliente, calculamos el porcentaje, etc. Y por ahí el cliente eso no le alcanza o no le sirve, ¿sí? En cambio, si nosotros lo enmarcamos como una mentalidad profesional, ¿sí? Que es lo que yo quiero lograr en ustedes, lo primero que tenemos que preguntar es, por ejemplo, bueno, ¿qué significa que el cliente se dé de baja o que el cliente deje de ser cliente? ¿Sí? Porque no compra en 3 meses, 6 meses, un año. ¿Sí? Eso va a cambiar un montón como diseñemos la herramienta. Y una vez que sepamos eso, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer campañas de retención? ¿Le van a mandar un mail con alguna oferta, con algún descuento? ¿O cuánto cuesta, por ejemplo, retener a ese cliente? ¿No? ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para que ese cliente se quede? ¿No? O sea, ¿cuánto le significan costos de aplicar promociones, aplicar descuentos? Porque por ahí retener a ese cliente es mucho más caro que concentrarse en campañas de adquisición de nuevos clientes. Entonces es importante entender realmente cuál es el problema que tiene el cliente antes de empezar a desarrollar. Ahora, y si es tan importante, ¿por qué no le enseñan en los cursos? Bueno, por lo general suele haber 3 razones, ¿sí? Una es porque los cursos se centran en enseñarte a resolver ciertos ejercicios, a usar ciertas herramientas, ¿sí? Donde vos ya te dan cuál es el input, es decir, ya te dicen cuáles son los datos, ya te dan el dataset, ¿sí? Por lo general muy limpios, y te dicen cuál es la salida que esperan. Entonces, lo que nos entrenan es a resolver, ¿sí? un problema puntual, pero no a entender el problema de negocios. Atado a esto, en los cursos por lo general ya te dan todo determinado, ¿no? Cuál es la métrica que tenemos que medir, qué número tiene que dar. Entonces nosotros lo que hacemos es acomodamos nuestro código, nuestro modelo para cumplir esa métrica, no para resolver un problema. Si no estamos aprendiendo a resolver un problema. Volviendo al caso de las maderas, es como que en un curso nos enseñen a cortar, atornillar, clavar, encolar para que quede a escuadra perfecto todos las uniones que hagamos, pero no aprendemos a hacer un mueble, ¿sí? O a prestar atención a lo que tenemos que prestar atención cuando hacemos un mueble, como por ejemplo, dónde va a ir, para qué se va a usar, qué conviene, poner estantes, poner cajones, puertas transparentes o puertas que de madera, por ejemplo, que bloqueen. Si eso va a estar cerca de una cocina, por ahí hacerlo de un material que el calor no le afecte, los colores, la distribución, ¿sí? Hay un montón de cosas que uno tiene que prestar atención, el peso que uno le va a poner en los estantes. Entonces hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta, que eso uno lo resuelve cuando va a hablar con el cliente, ¿sí? Y conversar con el cliente y entender cuál es su verdadera necesidad. Por eso es importante que si ustedes van a usarlo para sus proyectos, porque todavía están buscando su primer trabajo como científico de datos, es importante que se hagan igual estas preguntas aunque no tengan un cliente, o que se junten con alguien que haga las veces de cliente para que les ayude a entender bien cuál es el problema y por ahí darse cuenta de cosas que no se habían dado cuenta antes. Y la tercera razón de por cuál lo enseñan también es porque para poder practicar esto tiene que practicar con problemas reales, ¿sí? Y para practicar con problemas reales son datos sucios, desordenados, faltantes, donde no hay una métrica clara, ¿sí? Hay mucho de investigar y escarbar. Y por lo general los cursos eso no lo enseñan porque se van de tiempo, se van de currícula, ¿sí? Será algo muy, muy costoso y muy difícil de seguir, ¿sí? Por eso si a vos te interesaría desarrollar un proyecto punta a punta, con un caso real, en un equipo como sería en una empresa real, yo diseñé el Data Lab Workshop, que te voy a dejar el enlace en la descripción y por acá abajo también, para que entres. Seguramente para estas fechas la convocatoria esté cerrada, pero te puedes anotar en la lista de espera prioritaria, que te vamos a notificar ni bien se abre, y seguramente accedas a algún precio promocional por estar en la lista de espera prioritaria. Y ahora te voy a contar cómo puedes desarrollar esta habilidad y ponerla en práctica para que tus proyectos empiecen a verse muchísimo más profesionales, y vas a ver que es súper fácil. Primero, antes de tocar nada de código, hay que afilar el tema de las preguntas. O sea, no te pongas a bajar dataset y a limpiar datos, ¿sí? Ni bien se te ocurre tu idea. Planteate esas 3 preguntas que yo te dije al principio. Es decir, ¿qué cambia si implementamos esta herramienta? ¿Quién la va a usar? ¿Y cómo medimos que esta herramienta está funcionando bien? ¿Sí? Si puedes responder esas 3 preguntas, listo, arranca con los datos. Pero si no tenés un proyecto, tenés una idea. Entonces es necesario primero ponerse a pensar eso. Hasta que no tengamos esas preguntas respondidas, no podemos arrancar. Segundo, dejemos de clonar Kaggle. ¿A qué me refiero con esto? Porque yo también lo hice en su momento y ahora me doy cuenta de la diferencia de usar o no Kaggle. Es que en Kaggle tratamos de replicar el problema del Titanic, de la clasificación de las flores, de los precios de las propiedades. O sea, son los problemas típicos que ya están
todos ordenaditos, lindos, limpios. Para practicar un poquito manejo de datos cuando estamos aprendiendo está bueno. Pero cuando queremos armar un proyecto no, porque nos toca hacer el 20% menos interesante, porque ya está todo resuelto. ¿Sí? Lo mejor es empezar con algo de cero, una problemática real, de un problema que tengamos nosotros, que queremos resolver, que queremos implementarle IA, o algún conocido, o algún familiar que tenga algún comercio, aunque sea chiquitito, o un problema ficticio, pero que tenga una aplicabilidad real. Y ahí es donde vamos a realmente entrenar, porque no vamos a empezar a hacer todas estas preguntas para plantear el problema. Y seguramente al final nos va a quedar algo feo, desprolijo, que no ande del todo bien, pero ahí es donde realmente vas a aprender. Porque ahí es donde vos tenés que poner manos a la obra y empezar a trabajar con los datos, ver qué sirve de esos datos y qué no, limpiarlos, entrenar el modelo. Pero una vez que hagas todo eso, que eso ya va a venir en los otros videos, ¿sí? Es construir esa solución alrededor del problema que vos querés resolver. Entonces vas a hacer técnicamente más o menos lo mismo, con los datos, modelos, etcétera, pero bien focalizado en resolver un problema. Y eso vas a ver que te va a dar muchísimo más visión, muchísimo más foco, te va a permitir avanzar mucho mejor en el proyecto porque tenés un horizonte mejor definido. Y el producto que te queda al final, si bien va a estar sujeto a 1.000.000 de mejoras, te va a hacer sentir muchísimo más orgulloso. Porque va a estar teniendo un uso real, va a servir para algo básicamente. Y eso es impagable cuando uno está desarrollando un proyecto. Y si uno plantea bien el problema y lo pone en evidencia, ya el proyecto se ve muchísimo más profesional que cualquier proyecto que arranca de un dataset sintético, donde ya está todo ordenado, limpito, y lo único que hacemos es aplicar herramientas. Y la tercera acción, que esto vale tanto para cuando tengas tus entrevistas como para cuando empieces a compartir tus avances en LinkedIn o en un blog, donde quiera, donde vayas mostrando lo que vas armando del proyecto, es dejar de hablar como alumno. Si como alumno vos dirías, yo acá apliqué un random forest, obtuve un 87% de precisión, etcétera, etcétera. En cambio, como profesional, vos tenés que hablar de, bueno, acá yo tenía para elegir entre aplicar tal modelo y tal modelo, usé este por tal motivo y este lo descarté porque no me servía por X motivo, o acá los datos tomé estas columnas y estas no, por esto y por lo otro. ¿Sí? Empezar como a hablar de las decisiones que vos tomaste, más de las herramientas que aplicaste, porque eso muestra criterio, muestra que sabés lo que estás haciendo, que tomaste decisiones y por qué tomaste esas decisiones. Eso es un diferencial enorme. Eso ya te pone, casi te diría, arriba del 95% de la mayoría de los juniors que se centran solamente en lo que ven en los cursos. ¿Sí? Una cosa importante también es, por ejemplo, hablar de trade-offs. ¿Sí? Porque uno siempre trata de llevar todo a lo máximo. Entonces, por ahí uno dice, bueno, supongamos que uno dice, bueno, ¿y qué precisión obtuviste? Bueno, 87%. ¿Y por qué no más? ¿Por qué no lo llevas al 90%? Entonces ahí, uno por ahí tiene que empezar a aplicar estos trade-offs, decir, bueno, no lo lleva a 90 porque para llevarlo a 90 necesitaba, no sé, en vez de una semana de entrenamiento, 3 meses. Y era muy costoso en tiempo. O, no sé, para que la herramienta funcione mejor tenía que usar una red neuronal mucho más compleja y el tiempo de ejecución era mucho mayor. O si estamos trabajando con modelos de lenguaje, bueno, el tiempo de respuesta aumenta de, no sé, 4 segundos a 25. Y si estamos desarrollando una herramienta que es conversacional y que responde a tiempo real, es preferible que tenga un poquito menos de precisión, que de, no sé, 90, 92 a 87, no es malo, pero que uno esté chateando y que te responda a los 5 segundos o que te responda a los 40, ¿sí? Hace un mundo de diferencia. Entonces hay veces que uno tiene que hacer ese trade-off de bajar por ahí un poco una métrica, pero mejora otra, ¿sí? Baja la precisión, pero aumenta o reduce, en este caso, la latencia, o sea, mejora el tiempo de respuesta. Bueno, viste cómo es mucho más fácil de lo que uno cree, ¿sí? Empezar a entender esto del problema y hacer que tus proyectos dejen de parecer proyectos académicos y empiecen a parecer proyectos profesionales, ¿sí? Y eso que esto es solo la primera parte, ¿sí? De una serie de videos que te voy a mostrar el punta a punta de un proyecto como un profesional. El próximo video, que es el segundo paso, les voy a mostrar, una vez que tenemos planteado el problema, que tenemos bien definido cuál es el problema, ¿sí? A quién afecta, cómo se mide, es hacer un desarrollo técnico de la solución antes de empezar a escribir código. Y eso nos va a alinear mucho más de cara al desarrollo de la herramienta en sí. Así que si te interesó y crees que te sirve, seguime, activa la campanita de notificación y compartíselo a todas las personas que vos creas que están en una situación similar a la tuya y que le pueda beneficiar este contenido. Nos vemos la próxima. Chao.